cumplir una administración que tiene recursos para hacer esto, podar los arbustos y los árboles para que no haya zonas oscuras, o pedirle a los mecánicos, a los talleres mecánicos, que quiten los coches abandonados de la calle, de las zonas donde se puede esconder un criminal para atacarte. Estas metas que no están convencidas en este tema de combatir la violencia contra la mujer en sus diferentes tópicos y sus diferentes formas. Y además porque creo que también se ha cometido un error. Cuando inició la alerta de violencia de género, mucha gente, y como lo hemos visto históricamente en nuestro país, se centró en el asunto de tenemos que dedicar recursos. Pues, todo el mundo estaba alegre porque le estaban dedicando recursos a un tema que... Eliminándolas, van creciendo a grado tal que hoy está en 23 estados de la República. Solamente harían falta 9 estados para que en su totalidad la superficie de nuestro país... Panorama 360. Un análisis desde todos los ángulos. ¿Qué tal, amigas, amigos? Muy buenas tardes, buenas noches. Gracias por acompañarnos en un capítulo más, en un episodio más de Panorama 360, esta mesa de opinión con un análisis desde todos los ángulos. Y como cada semana, como cada tarde y noche de miércoles, es para mí un verdadero privilegio presentar a quienes forman parte de esta mesa de opinión. Si me permiten, primero presentar a quienes forman parte cotidianamente de ella y después darle paso a nuestra invitada especial de este día. Pedro Tonantzin, buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas noches, muchas gracias por permitirme estar en esta mesa. Al contrario, Pedro, muchas gracias y por supuesto agradecerle una vez más a nuestra invitada, que realmente ya es parte de casa de Panorama 360, mi compañera, colega y amiga Maciel Calvo. Maciel, bienvenida, buenas tardes. Muchas gracias y como siempre, muy agradecida por esta invitación. Al contrario, Maciel, gracias por aceptar platicar con nosotros aquí en Panorama 360. Y la fecha no nos deja pues hablar de otra cosa. Me parece una realidad que enfrenta el país y que me parece que es un tema pendiente para las administraciones en los estados, en este país, a pesar de los cambios anunciados en términos de estrategias de seguridad y de los avances que podrían existir en términos de combate al crimen. Pero hay una realidad, Maciel, Pedro, que sigue doliendo mucho y lastimando mucho a este país, particularmente un sector que es la violencia contra las mujeres. ¿Y por qué lo digo así? Porque este episodio justo lo tenemos en el contexto, en el marco del 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, con una estrategia, ya para entrar en el tema, que es la alerta de violencia de género, la implementación de la denominada alerta de violencia de género, que si uno se va, Maciel, a ver resultados, pareciera que la estrategia o que el concepto como tal de alerta de violencia de género, pocos o nulos resultados, porque aquellos estados, aquellos municipios donde está decretada, pues no necesariamente hay una disminución de la violencia. Yo he acotado que desde mi punto de vista, y con esto partimos, me gustaría que partiéramos, no es que la alerta como mecanismo no funcione. No funciona, me parece, porque no tiene dientes y porque las instituciones, los órganos encargados de cumplir con estas medidas extraordinarias para garantizar la seguridad de las mujeres, simplemente no lo cumplen. Y lo malo de esto, Maciel, es que en términos administrativos no pasa nada. En términos reales, las mujeres siguen perdiendo la vida en las calles de este país. Así es, coincido contigo porque hay incluso desde las organizaciones civiles durante muchísimo tiempo han impulsado que este marco normativo no solamente diga qué hacer, qué no hacer, qué corregir, sino fincar incluso responsabilidades a quienes tienen, valga la redundancia, la responsabilidad de realizar alguna acción, es decir, desde los municipios, los estados y la federación, porque el problema de la alerta efectivamente no es que este mecanismo que se creó ya hace más de una década, no es que no sirve, el problema también son las personas que están al frente. Claro. No hay personas que estén comprometidas con este tema, incluso hay incluso varones y propias funcionarias, digo, tampoco no se ciñe a un género el que sean responsables o cumplan o no con estas metas, que no están convencidas en este tema de combatir la violencia contra la mujer en sus diferentes tópicos y sus diferentes formas. Y además porque creo que también se ha cometido un error. Cuando inició la alerta de violencia de género, mucha gente, y como lo hemos visto históricamente en nuestro país, se centró en el asunto de tenemos que dedicar recursos. Pues, todo el mundo estaba alegre porque le estaban dedicando recursos a un tema que se convirtió en prioritario, pero no hubo fiscalización, no hubo, como tú dices, a ver,
hay parámetros, pero no hay forma de que se cumplan esas metas. Por ejemplo, a ver, municipios, ¿cuál era la principal necesidad y que se señalaba? No hay alumbrado público suficiente para que las mujeres pudieran por las tardes, noches, pasar por las calles y no estuvieran expuestas a la oscuridad donde podría ser víctima desde un robo o un delito sexual. Sí. ¿Qué hicieron los municipios? Se hicieron los alcaldes, los cabildos también, que ellos también son responsables, que esté integrado por hombres y mujeres, se hicieron patos, se jinetearon recursos. ¿Y por qué? Porque no hay una fiscalización de los recursos, no hay alguien que te diga, a ver, te dimos 10 pesos y esos 10 pesos se tuvieron que gastar en ABC. Además, tampoco hay consecuencias ni administrativas ni jurídicas. En términos, administrativos, digamos que hay órganos que pueden fiscalizar en qué se ocuparon los recursos, pero volvemos a lo mismo, los órganos fiscalizadores están ocupados en asuntos políticos y lo de menos electorales y bueno, el verificar que los recursos a las alertas de violencia de género se hayan aplicado adecuada y oportunamente, pues parece que no es tema de los órganos fiscalizadores y por la otra, pues tampoco no hay unas sanciones que digan, híjole, sí tengo que cumplir porque me están observando, no hay esta observación ciudadana. Y hay una penalización si no lo hago. Hay una penalización, pero además no solamente que exista, porque volvemos a esto, puedes poner en la ley 1000 cosas, pero no solamente es que exista, sino porque sí me la van a aplicar porque es un tema prioritario que la ciudadanía, que los gobiernos están impulsando y que hay interés por cumplir esto. Me parece que es una parte muy importante. Entonces, a una década de, por ejemplo, en el caso de Morelos, que tenemos ABG, yo creo que es momento de sentarse y no solamente decir, es que estamos intentando ya, son ya 3 sexenios, por lo que ha pasado esta ABG. Entonces, decir, a ver, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué replantear? ¿Qué nos está funcionando y qué no nos está funcionando? Y entonces echarle ganitas a este asunto, porque las estadísticas, aunque hay digamos, no, las ONGs y la Fiscalía traen estas diferencias de las cifras. Por ejemplo, hay quienes dicen que este año llevamos 97 feminicidios, la Fiscalía dice que solamente son 25, pero en términos reales, bueno, tenemos casi un centenar de mujeres que han perdido la vida, por protocolo se tiene que investigar como feminicidio, y entonces tenemos que llegar. ¿Por qué seguimos teniendo muertes violentas? ¿Por qué seguimos teniendo esta violencia en los hogares? Porque además la violencia no solamente es hacia la mujer, afecta a todo el núcleo familiar, y me parece que tenemos que empezar por hacer un diagnóstico, pero no de estos diagnósticos de que dices, es que vamos a formar un grupo de trabajo, vamos a mandar a traer al investigador de Suiza y no, con lo que tenemos vamos a ponerle ganas y a ver, hacer un diagnóstico en de en qué estamos fallando y qué tenemos que mejorar, y a ver, vamos a crear incluso un observatorio, tampoco en esto de vamos a hacer todo, no, hay que crear un observatorio ciudadano muy serio, con personas comprometidas con el tema y que evalúen y que nos digan a la cara a los ciudadanos y a los 3 niveles de gobierno, están fallando y en esto pueden corregir. Me parece que tendríamos que seguir ese camino. Gracias, Maciel. Pedro, qué absurdo, y lo voy a plantear así. Estaba investigando, estaba rebuscando, digamos, en qué consiste una alerta de violencia de género, y de acuerdo con lo que encontré, ¿qué se requieren para una declaratoria? Una declaratoria pública, que donde la autoridad notifica públicamente la emisión de la alerta. O sea, dice, hay una alerta de violencia de género, se tiene que explicar el motivo de la alerta, se hace del conocimiento público las razones específicas, y aquí es lo que me parece lo más absurdo, Pedro. ¿Qué medidas incluye una alerta de violencia de género, desde mi punto de vista? Cosas que cualquier administración municipal tendría que cumplir de manera ordinaria. Claro. Incremento de la vigilancia y patrullaje en zonas de riesgo. Yo no pensaría que se requiere una medida extraordinaria para que mandes a tu policía a donde hay más actividad delictiva. 2, identificación y difusión de zonas de riesgo. Decirle a tu población, aguas con esta zona. Me parece que es una medida obvia. Recuperación, lo decías, Maciel, e iluminación de espacios públicos. ¿Qué no? Por ende, por origen, por esencia, un ayuntamiento tendría que estar cambiando las luminarias, las luces de las zonas en penumbras, no de alguna zona en particular, de absolutamente todas las calles, y que entonces la noticia fuera, incrementamos con lámparas en zonas donde no había.
no ver esas luces fundidas. A lo que voy es que me parece que qué bueno que haya estrategias, porque esas estrategias, hay que decirlo, son impulsadas por ONGs, no por autoridades. En el caso de Morelos, la alerta de violencia de género fue impulsada por la Comisión Independiente de Derechos Humanos, con Juliana Quintanilla, con José Martínez Cruz y otros integrantes de la comisión. No es una medida otorgada, digamos, al contentillo por la autoridad. Pero qué terrible que sean, Pedro, medidas que en cualquier estado mínimo de derecho de garantía tendría que cumplir una administración que tiene recursos para hacer esto, podar los arbustos y los árboles para que no haya zonas oscuras, o pedirle a los mecánicos, a los talleres mecánicos, que quiten los coches abandonados de la calle, de las zonas donde se puede esconder un criminal para atacarte, y lo voy a decir, abusar sexualmente de una mujer. Sí, y yo creo que ha habido vecinos que de suyo tomamos las riendas de ese asunto porque, por ejemplo, en la colonia que nosotros vivimos, si no es por los vecinos que podan o eliminen digamos que los arbustos que hay alrededor, pues eso sería imposible, incluso con las quejas de las propias chicas que transitan a esta zona donde hay muchos empleos, en bodegas, donde hay muchos empleos y que caminan a altas horas de la noche. En terracería. Me ha tocado ver que de repente voy a checar las lámparas y de repente pues yo estoy detrás de una barda y pasan las chicas y hasta brincan, ¿no? Porque pues, ven a una persona que está ahí parada y reconoces esa necesidad del alumbrado público, de que para poder proporcionar esa seguridad pues es indispensable justamente algo que pudiera ser simple. A mí lo que me llama la atención de las alertas de violencia de género, que desde su emisión en el 2015, lejos de ir eliminándolas, van creciendo a grado tal que hoy está en 23 estados de la República. Solamente harían falta 9 estados para que en su totalidad la superficie de nuestro país esté cubierta con alertas de violencia de género, porque pues todo parece indicar que no hay forma de encontrar una solución o que avancen estas alertas de violencia. Si tú preguntas quién de ellas está ya o qué estados están en la línea de poder ya retirar estas alertas de violencia de género, ninguno. Y en todos lados que tú consultas, lo primero que te responde tanto la inteligencia artificial como los propios documentos de las autoridades es que no hay avances significativos, salvo 2, 3, algunos estados, medidas que han tomado, que no son relevantes ni han incidido justamente en la disminución de la violencia de género. Se presumía mucho sobre la Ciudad de México. La Ciudad de México hoy tiene alerta de violencia de género. Entonces, me parece que esa es una de las situaciones más preocupantes, que lejos de ir en un avance ante esto que ocurrió en el 2015, pues ha habido un retroceso al incorporar más estados. Y mira, yo creo que se puede comprender este fenómeno de la violencia de manera muy simple, y no es el único caso, pero creo que por ahí va todo ese asunto, de cómo las autoridades prefieren voltear hacia otro lado cuando ven un caso relacionado de violencia contra una mujer. Voy a poner un nombre que no es el de una mujer, pero sí es de alguien que ha puesto las cosas en el sentido correcto. Carlos Flores Chino. Chino Flores. Mauricio. Carlos Chino Mauricio. Él se da cuenta, sabe y lo da de conocimiento ante la autoridad. A mi hija la asesinó su pareja porque su pareja pertenecía a un grupo criminal. Hay varios ejemplos en el mundo donde grandes cárteles de la droga han sido desarticulados por la forma en la que maltratan a sus parejas, y que investigadores eficientes que sí hacen su chamba se han dado cuenta que la única forma de poder saber qué ocurre adentro de los cárteles o grupos criminales es a través de las mujeres. Violentadas por los propios integrantes del cártel. Violentadas por ellos mismos. Entonces, aquí lo que ha faltado es voluntad, porque no solamente es el caso de Aileen Chino Flores, que fue asesinada porque justamente no coincidía con los tratos y con los malos tratos y con la forma en la que vivía su pareja, integrante de una organización delictiva. Hay muchos, y te puedo decir que en una gran cantidad de casos que nosotros hemos conocido o que hemos detectado, esas relaciones de mujeres con personas que están metidas en el crimen organizado, y que cuando el Ministerio Público
sabe que, o las policías saben que esa persona pertenece a un grupo criminal, prefieren voltear hacia otro lado, ignorar lo que está ocurriendo. Y es justamente lo que hace crecer la impunidad. Si hubiese voluntad, muchas de las organizaciones delictivas que hoy operan en este país podrían ser desmanteladas justamente por la forma en la que están tratando a las mujeres. Y tan es así que el caso claro. que cita Pedro me parece muy emblemático porque el mismo papá de Andrea Maylin no solamente es el que le ha estado siguiendo la huella a la familia del presunto feminicida, sino que ahora el papá de Ricardo N., Del presunto pareja de- asesino. se da el lujo de dar entrevistas a nivel nacional, porque además es abogado, Ujú. está representando a 3 detenidos de la marcha del pasado 15 de noviembre, Sí. y el señor sale en cadena nacional en varios medios, y la fiscalía Argumenta. no ha podido ni siquiera darle un citatorio para no lo decirle, encuentra. señor, pon que no lo detenga, pero a ver, señor, comparezca ante el Ministerio Público porque su hijo, con su ayuda, se dio a la fuga Ujú. y no lo localizamos. Tendría que haber orden de ¿Cómo aprehensión en contra del podemos? papá, porque él participó. Eso se El- presume. Ujú. Eso es lo Bueno, que podemos presumir, pero en cualquier caso que sea citación, orden de aprehensión, la fiscalía, el señor, ¿cómo se puede dar el lujo de salir en cadena nacional y burlarse de la propia fiscalía, burlarse de la familia Claro. y no tener... Hablar de justicia. Porque además el señor se ve, al presentarte tú de esta forma, entiendes que está haciendo una chamba, pero al estar implicado y siendo el abogado y sabiendo lo que hizo su hijo y las consecuencias jurídicas que él podría tener siendo abogado, salir en cadena nacional sin tener ninguna consecuencia y que a través de la propia Fiscalía de la Ciudad de México le digan, señor, usted tiene un asunto pendiente en el estado de Morelos. Claro. Cómo las víctimas se sienten, cómo se siente la familia de Andrea Maylin, donde, oiga, señor, está en cadena Es una burla. nacional. No, son cosas que uno Ahora, no puedes entender Su desde hijo, cuál punto de su vista. hijo está acusado de pertenecer a una organización criminal en el estado de Morelos. Además. Cuando hay acusaciones desde la presidencia que efectivamente estos movimientos o estas marchas estuvieron infiltradas por intereses políticos o de organizaciones delictivas, bueno, pues cobra mucho sentido, ¿no? Que Hace aparezca clic. un personaje que aparece ahí defendiendo a estas tres personas que vandalizaron el día de la marcha de la generación Z al Zócalo de la Ciudad de México. Yo quiero dar unos datos que en términos generales para también tenerlos presentes, son datos generales. En México, de acuerdo, hay diferentes cifras, pero bueno, esta es una de ellas. En México, hasta 10 mujeres son asesinadas al día. Se estima que casi 30,000 no han sido localizadas, 30,000 mujeres desaparecidas. El 42.8% de las mujeres de 15 años o más han experimentado algún tipo de violencia, siendo la psicológica la más frecuente con un 30%, seguida de la sexual con 23.3%, la económica o patrimonial con 16%. El número de delitos contra las mujeres ha aumentado un 7.5% en lo que va de este 2025. Y yo quiero poner un tema en la mesa. Estamos hablando de la alerta de violencia de género. Yo agregaría nada más Sí. a esto, porque son casi más de 90 desapariciones diarias De mujeres. de mujeres, niñas y adultas. Son datos terribles. Y cuando hay una alerta de violencia de género, Maciel, Pedro, con estas medidas decretadas, donde le ordenan la Secretaría de Gobernación, a través de una alerta, decreto de alerta de violencia de género, iluminar tal punto de la vía pública que ha sido identificado como zona de riesgo para mujeres, y no lo hacen, yo no he escuchado de ningún alcalde, lo decía al principio Maciel, ningún cabildo que sea por lo menos llamado a la atención, convocado, exhibido, de no cumplir. Pero, por otro lado, hay de aquel ciudadano que en sus redes sociales, en su medio, si es un periodista, le diga decán a una funcionaria pública, porque entonces le congelan la cuenta, si no paga una multa, lo mandan a tomar un curso y de entrada lo exhiben por decir cosa que no está bien, cosa que tiene que ser sancionada cuando verbalmente se agrede a una mujer, pero una declaración de un periodista que le dice decán a una servidora pública, todo el aparato financiero Político. se le viene encima para restringir la conducta. Qué bueno, pero el alcalde o el ayuntamiento que no poda, que no acata las alertas de violencia de género, que dice no tengo presupuesto o simplemente no lo hace, en estos 10 años, Maciel, no ha pasado nada. Me parece que es una disparidad terrible entre la aplicación de la justicia, que qué bueno que se hace, contra alguien que hace un comentario misógino y violenta políticamente a una mujer, pero quien no da las condiciones para salvaguardar su vida y que deriva en un feminicidio, no pasa nada.
Eso es completamente disparejo desde mi punto de vista. Sí, yo por eso insisto, tiene que haber una evaluación de lo que se ha hecho y no se ha hecho, porque no todo se puede justificar en de si necesito más presupuesto o no tengo presupuesto. Hay que ver qué es lo que está sucediendo, porque efectivamente no es que no sirva la violencia de género. Hay acciones que, como tú dices, que de facto las autoridades de los 3 niveles tienen que hacer. Sí. Pero ¿qué está pasando? Entonces, estamos gastando mucho dinero. No hay resultados tangibles que incluso se tendrían que visualizar con la calidad de vida de las personas que habitan las colonias, sobre todo populares. En términos generales, sí. Y tendríamos que tener a 10 años, tendríamos que tener un parámetro que nos diga, oiga, pues la ciudad se ve más segura, se ve más iluminada. Totalmente. Las mujeres, por lo menos en la percepción, y le estoy diciendo percepción, sí, que es muy diferente a. Sí, porque mucha violencia ocurre dentro de la casa. No en la vía pública, pero ¿no? En las calles todavía hay la percepción de inseguridad. Las mujeres te subes al servicio público de transporte y te aseguro que por lo menos una mujer que se sube a una ruta diario ya fue violenta. Sí, que te tocan, que te empujan, que te dicen algo. Los mismos choferes de las rutas luego te dicen cosas terribles, ¿no? Que violentan a las mujeres de la tercera edad, por ejemplo, ¿no? Sí. Pero me parece que hay una resistencia oficial, y me parece que también las ONGs han caído en mucho confort. Yo con las ONGs he tenido muchas discusiones por 2 cosas, porque yo entiendo que sí, como ONG, pues sí necesitas tener recursos para poder amplificar tus acciones, pero me parece que han caído en el confort muchas organizaciones, no todas, la mayoría de las organizaciones feministas que han bajado recursos, y me parece bien, pero caer en el confort de, pues es que ya tengo entonces un recurso para dar cursitos de capacitación, y entonces ya se dedican a dar cursos de capacitación y tienen una zona de confort, y entonces ya se empiezan a separar de su objetivo original, ya no hay esta protesta, ya no aún hay una observación legítima, porque entonces ya empieza el conflicto de intereses. Es que ya tengo un convenio en la fiscalía o con derechos humanos o con X ayuntamiento, y entonces se empiezan a replegar, y entonces esta crítica, a pesar de que ellas es legítimo que tengan estos contratos o convenios de capacitación, dejan de ser críticas, y es lo que yo he insistido. Ya la crítica de las ONGs ya ha quedado muy disminuida, y la otra, me parece que también las propias ONGs y la propia esencia del ABG tiene que modificarse, porque yo he escuchado en los últimos días que decían, es que todo se ha centrado hacia la mujer, o sea, volvemos a este asunto, es que las mujeres, pero entonces estamos dejando de lado no sé si la educación o algunos le llaman como nuevas masculinidades, etcétera, pero me parece que a la población femenina, masculina, debería dársele también un trato, no como los culpables, como los verdugos, los hijos de Oigan, tenemos una población masculina que también tiene otras necesidades, y entonces yo he hablado con feministas, me dicen, es que yo no tengo por qué reeducar a los hombres. Entonces, ¿a partir de qué tenemos que ser? O sea, no se trata de ser las mamás de estas generaciones. Se trata que entonces lleguemos a un entendimiento con las generaciones que traen estos chips machistas, y que podamos entrar en el diálogo, pero también cómo podemos hacer que las nuevas generaciones entiendan cuál es la igualdad de circunstancias, la equidad, el respeto de los derechos humanos, y que los conflictos, independientemente de sean personales, amorosos, etcétera, que se resuelvan con el diálogo, que también ha sido algo que en las políticas públicas no se han establecido. ¿Cómo entre hombres y mujeres podemos dialogar y resolver los problemas que vivimos cotidianamente? Porque los problemas siempre van a existir. Entonces, me parece que también, yo cierro esto, creo que los hombres no deben ser vistos como el enemigo, sino como unas personas que también tienen el derecho de replantearse, a ver, ¿cómo podemos ayudar y qué nos está pasando? ¿Por qué estamos creciendo bajo ciertos valores, bajo ciertas circunstancias? ¿Y por qué en determinado momento nos convertimos en agresores? Pero yo creo que eso es de verlos como los responsables y el origen del problema. Y me parece que entonces también ahí tenemos un problema, porque entonces no estamos siendo ni equitativas ni igualitarias para abordar este tema de la violencia, que finalmente termina destruyendo, que es, dirían los viejos teóricos, la célula fundamental de la sociedad, que es la familia. Gracias, Maciel.
Pedro, se nos acaba el tiempo. Yo quisiera nada más un comentario muy breve final sobre las movilizaciones. Tenemos nada más un minuto muy breve. En este contexto y esta realidad, las movilizaciones tienen mucho sentido, ¿no? Claro, y no hay nada que reclamar. Digo, si al final de cuentas pasa lo que pasa, es un reflejo de del hartazgo y del odio que se ha generado y de esta rabia que se ha generado por la no actuación. Yo nada más diría, alerta de género, ¿para qué? Pues se supone que es para dar prioridades. Y si tú ves a un ayuntamiento que gasta 8 millones en la organización de una feria, cuando su presupuesto es muy precario, pues creo que justamente eso Cambiar es lo que... focos. Eso es lo que el observatorio, si es que lo hay, o la alerta de violencia de género, si es que en realidad se lleva a la práctica, le tendría que estar diciendo a los alcaldes, oye, no puedes gastar 20 millones en la organización de una feria cuando ese dinero lo puedes estar utilizando en cuestiones básicas para brindarle seguridad a las mujeres porque las están matando o las están violentando. Gracias, Pedro. Un comentario final, muy breve, por favor. Sí, y yo creo que coincido con algunos, tanto activistas como de los diferentes gobiernos, en que sí hay que hacer cosas. Y un punto muy importante, que ha insistido incluso la gobernadora, este tema del alcoholismo, hay que tomarlo en serio, pero también es responsabilidad de los ayuntamientos controlar el tema de la venta de alcohol. Yo sé que son ingresos muy importantes para ellos, pero no puede ser que a 10 metros de una escuela, de una iglesia, de un centro de salud, se venda, pero cantidades industriales de alcohol, y creo que es un tema que tiene que replantear la alerta de violencia de género en Morelos. Muchas gracias, Maciel. Gracias, Pedro. Pareciera que todo llega indirecta y directamente a una responsabilidad, me parece, muy bien ubicada de los ayuntamientos, de los cabildos, como lo decía al principio Maciel, y que allí me parece que estaría uno de los primeros pasos para atender la crisis de violencia contra las mujeres. Es un tema que lamentablemente seguiremos tocando porque hasta que todas las mujeres estén seguras en sus contextos familiares, sociales, laborales, pues la agenda será la misma, la defensa de los derechos humanos, principalmente a la vida de las mujeres que hoy se sienten, insisto, lamentablemente con miedo en este país. Masi, muchas gracias por venir con nosotros hoy. Gracias a ustedes y saludos a todos y a todas. Gracias, Pedro, muchas gracias. Gracias. Gracias también al equipo de producción de Panorama 360 por permitirnos llegar cada semana hasta sus dispositivos. No olviden seguirnos en nuestro canal de YouTube y escucharnos por la tarde en FM en Super 98.1. Nos escuchamos la próxima. Panorama 360. Un análisis desde todos los ángulos.